Y esta tarde, mientras yo estaba orando, yo sentía un mover del Espíritu Santo en base a lo que vamos a predicar. Y para que haya una reforma, hermanos, yo sé que vamos a tener que sacrificar muchas cosas. Para que haya cambios. Si queremos ver cosas diferentes, vamos a tener que hacer cosas diferentes. Dios le bendiga mucho. A veces la gente quiere ver cosas diferentes, pero siempre sigue haciendo lo mismo. Entonces lo mismo no produce cambio. Tiene que haber cosas diferentes para que sucedan cosas diferentes. Y quiero leer un pasaje en esta maravillosa noche. Josué capítulo 24, verso número 14. Alabado sea el nombre del Señor. Y leemos el verso número 14 para honra y gloria del Padre. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer el 15 también. Dice la Biblia: ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. El verso 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Siéntese por favor un momentito. Y creo que todos o la mayoría de nosotros, hermanos, saben que hay una nación en el mundo que es única en su historia, que se llama la nación de Israel. Y creo que todos sabemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue un pueblo seleccionado por el mismo Dios para Dios mostrar su grandeza y su poder en toda la tierra. Y en las páginas de la Biblia hay muchas enseñanzas. Y una de ellas que yo quiero tocar en esta maravillosa noche es acerca de adorar única y exclusivamente a Dios. Y para los que no saben esto, Dios es exclusivo, solamente Él. Y exclusivamente Dios tiene que ser adorado. No se puede mezclar la adoración a Dios con ninguna otra cosa. Y la Biblia enseña que todos los pueblos de la tierra eran politeístas, o sea, tenían muchos dioses. O ellos los llamaban dioses. Ellos le servían y adoraban a todo lo que había creado en vez de adorar al Creador. Eso desató una gran situación en la nación de Israel. Pero en todos los pueblos de la tierra, la gente adoraba el fuego, la gente adoraba el agua, la gente adoraba el viento, adoraba el sol, adoraba la luna, adoraba las estrellas. La gente adoraba a Marte, a Júpiter, a Saturno, a Neptuno, a Urano, a Plutón. La gente adoraba lo que sea. La gente adoraba serpientes, dragones, que todavía hasta el día de hoy hay naciones como China que el dragón es el símbolo del dios de ellos. La gente adoraba a las vacas, que todavía hay lugares donde las vacas tienen cierto privilegio, no como acá. La gente adoraba a los caballos, adoraba a los perros. Hacían estatuas para adorar de las águilas, de cada uno de los animales de la tierra. Y hacían estampillas, collares, brazaletes. Hacían coronas. Y de tiempo en tiempo se levantaban hombres que decían que ellos eran Dios y exigían adoración. Y el pueblo también se humillaba delante de ellos
y le rendía pleitesía y adoración a hombres mortales como usted y como yo. Esto ha sido una batalla desde el principio, hermanos. Y en medio de toda esa situación, la Biblia dice que Dios en un momento determinado, en un mundo que estaba completamente perdido en la idolatría, envuelto en la santería, en la adoración a lo que sea, menos al Dios que había creado todo, Dios metió su mano en una nación llamada, en un pueblo que se llamaba Ur de los Caldeos, y donde nadie adoraba a Dios, al Dios verdadero en el mundo. Dios se tomó la molestia de elegir a alguien del paganismo y sacarlo de esa tierra y llevarlo errante por los lugares con un propósito muy determinado. ¿A dónde yo quiero dirigir este mensaje en esta noche? Porque mucha gente va a escuchar esto, hermanos. De una familia de idolatría, Dios toma un hijo, se llamaba Abraham, y tomó a Abraham para hacer de Abraham una nación que sea única en la historia, una nación que volviera su adoración al Dios verdadero, una nación que tuviera costumbres diferentes, una nación que tuviera leyes diferentes, una nación que se dejara guiar única y exclusivamente por la palabra que Dios le iba a entregar. La Biblia dice que cuando Dios llama a Abraham, le dice a Abraham: voy a hacer de ti una gran nación. Tanto será la gente que nacerá de ti, que serán incontables como la arena que está a la orilla de la mar. Pero mire qué cosa. Abraham tiene 75 años, que supuestamente se está acabando el tiempo de que pueda engendrar hijos. Y Sara, su mujer, tiene 65 años. Y el mayor problema que hay humanamente es que Sara es estéril. Pero Dios había determinado en sus designios bendecir a Abraham y hacer de Abraham una nación única sobre la tierra. La Biblia enseña que pasado el tiempo, Dios cumple su promesa. Y en el camino le sale al encuentro a Abraham y le dice a Abraham: la nación que nacerá de ti será errante y esclava por 400 años. La Biblia dice que en el momento determinado le nació un muchacho a Abraham, se llamaba Isaac, y pasado el tiempo, Isaac también tenía una mujer que era estéril, tampoco paría, pero el propósito de Dios se iba a cumplir de una manera o de otra, como quiera, porque siempre que Dios dice algo, Dios persigue lo que dijo. A su nombre gloria. Y le voy a decir algo muy importante, hermanas y hermanos, muy importante lo que le voy a decir. Si Dios dio una palabra en favor de nosotros, Dios perseguirá eso hasta el último día. Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Y le decía ahorita, hace un poquito tiempo, a Amarante, le decía: Amarante, si alguien quiere emprender una compañía, va a tener que enfrentarse a muchas situaciones. Va a tener que abandonar cosas que lo han detenido por mucho tiempo. E incluso hay probabilidad que va a tener que abandonar gente. Hay muchas cosas que se van a interponer en el camino, pero si usted tiene un objetivo determinado, usted tiene que saber que todo lo que se atraviesa en el camino tiene que echarlo a un lado para poder cumplir con el propósito. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham: 400 años estarán siendo errantes y esclavos. Escuche esto, por favor. Y en un momento determinado nació Jacob. Hay muchísimos problemas, pero cuando Jacob se hace ya un viejo,
llegó a la tierra de Egipto, no como esclavo, pero pasado el tiempo, la Biblia dice que lo que Dios había dicho de ellos empezó a cumplirse. Ellos fueron esclavos en la nación de Egipto y Dios levanta un libertador. Te hago esta historia porque te quiero llevar a un punto específico en esta noche. Dios levanta a Moisés, lo toma como libertador, lo envía con una palabra después de muchos procesos, con una palabra hacia Faraón. Faraón endurece su corazón. Dios también se lo endurece a Faraón, pero hay algo importante, que el primero que lo endureció fue Faraón. Si usted lo lee, Faraón lo endureció primero, luego Dios sigue endureciéndole el corazón a Faraón, porque el propósito de lo que Dios había dicho tiene que cumplirse. La Biblia enseña que Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de los egipcios, los libera de la esclavitud. En el camino del desierto, Dios le abre el mar rojo. En el camino del desierto, Dios hace comida en el cielo y se la manda aquí a la tierra, se llamaba maná. En el camino del desierto, Dios le dice a las rocas, desierto, hermano, donde no llueve, Dios da orden a una roca para que en momento determinado le diera agua a su pueblo. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios no nos va a desamparar. Si Dios dio una palabra para nosotros, hermano, aunque nos veamos donde nos veamos, Dios seguirá la palabra que dio. Y Él le va a dar cumplimiento. La Biblia dice que el pueblo en el desierto, la roca le daba agua. Dios fue tan poderoso que hizo que el fuego de su presencia bajara entre el campamento de Dios y el campamento de los egipcios, y puso oscuridad en los egipcios y había luz en el campamento de los hebreos. Dios es tan maravilloso que de día la nube de Dios se posaba sobre ellos en el desierto para que el calor no lo matara, pero en las noches el fuego de Dios se veía en el campamento para darle, en tiempos de frío, el desierto mata gente, pero la nube de Dios estaba ahí protegiendo también a su pueblo. Y Dios iba persiguiendo la palabra que había dado. Y una de las cosas que me impresionan, hermano, de esto, es ver que aunque el pueblo en momentos determinados era rebelde, Dios era como si mirara un poquito hacia atrás, pero volvía a atender al pueblo que él había tomado para que cumpliera su propósito aquí en la tierra. El pueblo tenía que arrepentirse, como lo hacía siempre. El pueblo tenía que apartarse de muchas cosas, hermanos, que Dios le había dicho que tenía que dejar. Por ejemplo, la escritura que leímos dice que Josué todavía, hermano, oiga esto, han pasado casi 1000 años de que Dios había tomado a Abraham para ser una nación. Lo tomó del otro lado del río. Escuche esto. Pero Josué, después que el pueblo llega a la tierra prometida, Israel, ¿sabe lo que Josué le dice? Le dice, ustedes tienen que servir a Jehová a la manera de Jehová y quitar de ustedes los ídolos que ustedes trajeron de sus padres del otro lado del río. ¿A dónde yo te quiero llevar en esta noche? Quizás nosotros no andamos con estatuas. Quizás nosotros no andamos con pancarta de idolatría. Los ídolos de este tiempo no se ven, son invisibles, pero Dios los está destapando en los últimos tiempos para que los hombres y las mujeres nos volvamos a Él otra vez y quitemos toda idolatría de nosotros. Y yo te quiero hablar de un ídolo, por lo menos en esta noche, antes de terminar mi mensaje. Aleluya. En el camino del desierto, un día Dios le dice al pueblo de Israel, ahora yo les voy a enseñar cómo es que ustedes tienen que vivir. Yo les voy a dar leyes, les voy a dar estatutos, les voy a dar decretos, los voy a redireccionar otra vez para que ustedes sepan cómo es que tienen que vivir para que puedan ser mi pueblo y que yo sea su Dios. A su nombre gloria.
Y en el monte Sinaí, Dios toma a Moisés y le dice: quiero que suba acá al monte. Moisés sube al monte y Dios le da una tabla. Escuche esto, Teola, escuche. Dios con su propia mano, con su propio dedo, tomó una roca y la talló y la escribió con su propio dedo en piedra las leyes que el pueblo tenía que guardar. ¿Y por qué en piedra, hermano? Las piedras duran muchísimo, así como usted lo ve. Es para que el pueblo sepa que sus mandamientos son perpetuos. Y la Biblia enseña que dentro de uno de los mandamientos, el primero dice que Dios debe ser amado por todos nosotros. Dios debe tener el primer lugar en nuestra vida. Y te voy llevando porque quiero hablarte de un ídolo. Y quizás mucha gente me va a escuchar por muchos días, meses o años hablar acerca de ese ídolo. Dios escribió con su mano, entregó la tabla a Moisés. Moisés le lee al pueblo los mandamientos de Dios. Pero a pesar de todo esto, el pueblo seguía en la idolatría. Y uno de los pecados más fuertes que hay se llama la idolatría. Servir a otros dioses que no sea Jehová, Dios de los ejércitos. Y mezclar la adoración a Dios con cualquier otra cosa, eso no funciona, hermanas y hermanos. Y si nosotros queremos una reforma para este tiempo que estamos viviendo, tenemos que arriesgarlo todo por la palabra del Señor. A su nombre, gloria. Tenemos que arriesgar hasta la vida, si es necesario, porque la palabra de Dios sea puesta en alto. Porque nada tiene tanto valor como lo tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios son las que revelan quién es Dios. Su palabra revela su deidad, revela su santidad. La palabra revela lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios tiene para nosotros. La palabra es la que dice cómo debemos conducirnos en esta tierra. La palabra es la que nos enseña a ciencia cierta, hermano, todo lo que Dios nos está demandando. Y a veces me preocupa un poquito. ¿Sabe por qué me preocupa un poquito? Porque veo una gran multitud que aparenta que va corriendo en el camino verdadero, pero va demasiado cargada de ídolos que ellos ni siquiera se dan cuenta. ¿Sabe por qué? El pueblo de Israel, cuando entra a la tierra prometida, todavía va arrastrando ídolos. Casi 1000 años, de generación en generación, ellos van arrastrando ídolos. Y usted me diría: bueno, varón, gracias a Dios nosotros no tenemos ídolos. ¿Quién dijo que no tenemos ídolos? Y una de las cosas que me da mucha tristeza es ver tantos líderes en el mundo. Y cuando hablo de líderes, claro que no mencionaré nombre porque hay demasiado, y no, tampoco voy a hacer eso. Pero tantos líderes que hay un ídolo que parece que ellos no lo están mirando. Pero yo me estoy dando cuenta en los últimos tiempos que ese ídolo está arropando a la mayoría del liderazgo. Y a nosotros nos va a costar, hermanas y hermanos, pero nosotros seguiremos firmes. Sin importar los levantamientos, las batallas, las guerras, yo estoy dispuesto a quedarme solo. Si tengo que quedarme solo con mi familia, pero mi casa y yo hemos decidido servir a Dios a la manera de la Biblia. A su nombre sea la gloria. Y voy bajando aquí, porque yo pensando en todo esto, me doy cuenta de que la iglesia en el mundo es cierto que va en el verdadero camino, pero vamos demasiado cargados de ídolos, que hay que hacer una reforma. Hay que empezar a quitar cosas que la Biblia no lo dice. Le voy a decir algo: esta casa de oración, si Jesús no viene con nosotros aquí, este es un lugar cualquiera. Lo que hace la diferencia es que a Cristo se le dé el lugar que Él se merece y que sea puesto en alto a la manera de la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor.
Y te voy a mencionar un ídolo. Hay un ídolo que es muy peligroso, pero yo tengo que mencionarlo porque Dios, yo sentía que hablaba a mi vida de eso en esta hermosa tarde, hermanos. Porque yo no puedo decir que sirvo a Dios a la manera de Él cuando lo que yo hago es egoístamente, solo busco mi propio beneficio. Si yo estoy buscando mi propio beneficio, eso me dice a mí que yo no estoy sirviendo a Dios a la manera de Dios. Gloria al Señor. Escuche esto, por favor, porque voy a mencionar un ídolo que está acabando con la mayoría de los líderes. Y yo quiero que Dios me ayude a que ese ídolo no caiga sobre mis hombros y yo tenga que arrastrarlo como hay mucha gente que lo está arrastrando. La Biblia enseña que la raíz de todos los males, la raíz de todos los males, ¿usted sabe cuál es? El amor al dinero. Póngale atención a esto que se va a poner un poquito serio. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No en sí el dinero realmente, es el amor a él. Y yo entiendo que en el mundo el dinero, la gente que no conoce a Dios podía amarlo hasta donde ellos quieran amarlo, porque ellos no conocen al Señor. Pero dentro del cristianismo, dentro de nosotros, hermanos, el dinero tiene que tener un lugar, pero el dinero no puede ser amado por nosotros más que como nosotros amamos a Dios. Y tampoco podemos decir que amamos a Dios entonces si no amamos a la gente. Porque ¿cómo podemos amar a Dios que está a distancia supuestamente y no amamos a la gente que está a nuestro alrededor? ¿Y por qué yo menciono este primer ídolo en esta noche? Por ejemplo, Josué le dijo al pueblo: miren, quiten los dioses que ustedes traen desde sus padres del otro lado del río, casi 1000 años atrás, y lo venían arrastrando. Yo no sé por qué yo tengo que predicar esto que voy a decir ahora, porque esto va en contra de la religión y esto va en contra de la mayoría de los líderes sobre la tierra. La gente no ha querido entender que el antiguo pacto tenía unas leyes y que cuando Cristo apareció, las leyes del antiguo pacto fueron cumplidas en Jesús, porque nadie la pudo cumplir. A su nombre, gloria. Nadie la pudo cumplir. Cristo aparece y cuando viene, Él la cumple por nosotros. Y para poder darle continuidad a este ídolo que ha abrazado a la mayoría de los líderes en el mundo, tengo que mencionarte una palabra que duele mucho. Se llama diezmo. Por ejemplo, la gente quiere coger y cree que no es un ídolo. La gente quiere tomar lo que le conviene del antiguo pacto y mezclarlo con el nuevo. Pero la adoración a Dios tiene que ser exclusivamente a Él, a la manera de Él. No como yo entienda o como yo quiera hacerlo. Tiene que ser a la manera de la Biblia, la palabra de Dios. Y esa palabrita es una palabra muy dolorosa para mucha gente. Pero yo quiero que usted sepa, y los que nos están viendo por las redes sociales, hermano, yo quiero que usted sepa que la ley terminó con Cristo. Cristo trajo la gracia. No podemos mezclar la ley y la gracia, porque si mezclamos ley con gracia, estamos trayendo ídolos a esta temporada. Tenemos que vivir el tiempo de la gracia, y esto va a doler, pero en la gracia no existe la palabra diezmo. O sea, su dinero es suyo y usted hará con su dinero lo que usted quiera. Eso duele a un liderazgo que está enfermo detrás del primer ídolo que mencioné en esta secuencia, que se llama el dinero. En la gracia ya no existe diezmos como ley.
En la gracia existe lo que dice Pablo en 2 Corintios 9. Pablo dice: cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Eso es lo que la Biblia dice, pero eso nadie lo quiere predicar. La gente prefiere seguir arrastrando ídolos que hemos traído desde allá atrás, hermanos, y no abrazar la gracia como la única fuente de salvación. En estos días escuché yo a un hermano que me dijo: no, eso no es así. Estábamos hablando acerca del tema. Y yo le dije: ¿cómo tú me puedes decir a mí que no se ha convertido en un Dios el dinero para mucha gente? ¿Cómo tú me dices que no? Si tú me estás diciendo que tu pastor anda con un verifón y va a tu propia casa a buscar lo que a él supuestamente le corresponde. Eso usted tiene que saber que eso no es de Dios, hermano. Y esto es fuerte y es dificilísimo a veces de entender, porque son ídolos que hemos arrastrado desde la antigüedad, desde nuestros padres. La ley pasó, hermanos. Vivimos la gracia, donde Cristo es el centro, y Él no lo trajo como una enseñanza. En algún momento determinado, Él tocó a ese Dios para mucha gente, pero lo tocó para hacer una referencia a un tema, no para traerlo como una base fundamental. ¿Quiere que le diga algo? El diezmo ha hecho que mucha gente no permanezca en las iglesias. Es un ídolo que muchos líderes lo arrastran porque les conviene. A su nombre, gloria. Esto se pone como medio duro, varón, pero ¿cómo es el asunto? Es la Biblia, la palabra del Señor, que nos enseña que en el tiempo de la gracia nosotros damos de gracia. Y ese ídolo es peligroso, hermanos, porque ese ídolo a la mayoría de la gente les conviene cargarlo y poner esa carga sobre los otros. Tiene que espantarse, porque vivimos en una temporada de gracia y tenemos que aprovechar esa temporada y ser libres de toda opresión y de toda idolatría que se vivió en el antiguo pacto. La gracia hizo lo que nada había hecho. ¿Por qué la gente no lee, hermano? ¿Por qué usted no ve mensajes sobre ese tema? ¿Cómo usted se puede imaginar que un líder va a ir a mi casa con un verifón y yo tengo que sacarle cuenta del mínimo peso que yo me gano? Usted tiene que saber que ahí hay una malicia y usted tiene que escapar de esa malicia. Y los que me están oyendo por las redes sociales tiene que saber que nadie puede comprar a Dios. Que lo que estamos viviendo lo vivimos debajo de la gracia. Que como nadie pudo cumplirle a Dios, Dios envió a su Hijo y le pasó el cuchillo por la garganta y lo mató para darnos la vida a nosotros. A su nombre sea la gloria. Esto será muy criticado, pero quiero volverlo a repetir y aquí voy a terminar. En la gracia no hay diezmo. Todo lo que es ley no es gracia. En la gracia se da de corazón. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que cada uno aparte como haya prosperado conforme a su corazón. Porque la obra de Dios camina también con dinero. Pero usted no puede dejarse cargar de un ídolo. Usted tiene que ser libre, hermanos. Que lo que usted vaya a hacer lo haga conscientemente de que lo va a hacer para Dios y no porque nadie lo esté obligando. Usted no tiene que hacer eso. El Señor le dijo a través de Josué: quiten los ídolos que vienen desde allá atrás. Ídolos de 400. En ese tiempo tenían esos ídolos cerca de 600, 400, 500 años andando detrás del pueblo. Y todavía hoy los ídolos siguen en las iglesias. Y este es el primer ídolo que está acabando con la mayoría del liderazgo y con la mayoría de los pastores, y tiene la iglesia envuelta en una vida que no es la vida que agrada al Espíritu.
Escuche esto y se pone de pie, hermano, por favor, que vamos a orar. Póngale atención a esto, por favor. Yo le decía al Señor el otro día: Señor, si tú le abrieras los ojos a la gente, si tú abrieras los ojos de los líderes y que ellos puedan entender que la gracia y la ley están divididas, Señor, que ellos puedan, porque ¿cómo yo puedo coger nada más lo que me conviene y la otra parte de la ley ya no me conviene? Eso no funciona así. O guardamos toda la ley o empezamos a vivir en la gracia. Hermanos y amigos, estos no son mensajes para amigos, pero los ojos y los oídos de la gente tienen que irse abriendo. Jesús murió en la cruz del Calvario para hacernos libres de la maldición de la ley. Usted me decía de la maldición. La Biblia dice que era la maldición de la ley. Somos libres de eso. Cuando usted vaya a hacer algo, no lo haga por ley ni porque nadie lo esté presionando, porque eso no tiene retribución de bendición. Cuando usted vaya a hacer algo, hágalo conforme a como sienta en su corazón y Dios le va a bendecir. Aleluya. Ese es nuestro primer ídolo para esta temporada y es uno de los más peligrosos que tiene la iglesia presionada y la gente está como cabizbajo y golpeado. Muchas veces se siente agobiado porque no ha podido serle fiel a Dios y le falla y vuelve y le falla. Nadie en la historia ha podido ser fiel. En toda la Biblia, la mayoría de los pastores y líderes toman a Abraham como un gran ejemplo porque les dio los diezmos a Melquisedec. Pero alguien compruébeme con la Biblia que Abraham era un gran diezmador continuamente. Alguien compruébemelo. No existe más Biblia que diga que Abraham pagaba diezmos cada vez que siempre. Abraham pagó diezmos y ni siquiera fue de la riqueza de él. La pagó de una derrota que le hizo a unos reyes. Y de eso él dijo, apartó los diezmos para Melquisedec. Pero no fue ni siquiera de la riqueza de él. Ese es el primer ídolo que hay que quitar de la iglesia en el mundo, hermano. Y yo estoy seguro que si esa puerta se cerrara por completo, que el mundo entienda que la gracia reina, otra cosa fuera la iglesia. Ese es el primer ídolo de esta temporada. Y vamos a seguir una secuencia de tiempo en tiempo, porque hay muchos ídolos que venimos arrastrando. Pero el Señor dijo: quiten de ustedes los ídolos que ustedes traen de sus padres, que se lo enseñaron sus padres. ¿Y sabe lo que dijo el pueblo? En un momento dijo: está bien, nosotros vamos a servir a Jehová también. Y Josué le dijo: no es que también, es que usted no puede mezclar la ley con la gracia. Tenemos que servir a Dios a la manera que Dios nos está pidiendo, hermanos. Vamos a quitar todo ídolo. Y para eso tenemos que tomar una gran decisión y decirlo de corazón en esta noche: mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Nosotros serviremos a Jehová. No a lo que la gente quiera o entienda. No, serviremos a Jehová a la manera de la Biblia. La gracia es suficiente.